Aleluya. ¿Cuántos alabaron a Dios hoy? Amén. Gloria a Jesús. ¿Sabe? Mucha gente piensa que esta música, esta alabanza es viejita. Pero bonita. Pero bonita, dicen. Hay tanta riqueza en la alabanza a Dios de antes. Por eso es que Dios, hace tiempo hablándonos, Él tuvo una conversación con nosotros, con estos siervos inútiles, y nos dijo algo muy revelador. Nos dijo que lo que su pueblo, porque Él prefiere llamarlo mi pueblo, ¿cierto? Sí. Y el hecho de que Dios le llame mi pueblo no significa que su pueblo esté bien. Recordando en la antigüedad la figura del pueblo de Israel, ¿cierto? Era su pueblo. Pero su pueblo, ¿qué era? Era pecador. Rebelde. Y era rebelde. ¿Y era qué? Contumaz. Y era infiel. Era desleal con Dios. Y Él nos dijo algo importante. Dijo, mi pueblo hoy me ofrece basura. Y migajas. Escucha bien esto. Él nos estuvo hablando algunas cosas respecto a la alabanza, a la adoración. Nos dio aquí sí podemos decirlo, una cátedra divina, una cátedra divina, una enseñanza tremenda, entre otras que nos dijo. Pero Él hablando acerca de la alabanza, de lo que hoy se le ofrenda a Dios, nos dijo, mi pueblo hoy me da basura. Escucha, ¿me da qué? Basura. Basura. Pero de esa basura me dan migajas. Dos cosas importantes. Primero, mi pueblo me ofrece basura y de esa basura me dan migajas. Hasta el final, no. Hoy el pueblo de Dios contiende respecto a temas diversos, entre ellos principalmente lo que respecta a la alabanza y la adoración a Dios. ¿Qué música le gusta a Dios? ¿Qué música no le gusta a Dios? Etcétera. Algún día, porque este fue un tema que tocamos hace tiempo, pero faltó mucho. Algún día veremos a profundidad más qué es lo que a Dios le gusta. Hablando de géneros, por decirlo así, tal vez tú te parezca extraño, pero independientemente de los géneros musicales que se tocan hoy o que se tocaban antes, Dios lo que demanda es la alabanza ¿qué? Espiritual. Dice que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios escucha antes que la voz de tu boca, escucha la voz de tu espíritu, de tu corazón o de tu alma, como tú lo quieras entender. Pero es importante esto porque cuando tú le cantes a Dios, siempre busca vincularte a Él, vincularte con Él. Siempre busca sentir, escucha, sentir
lo que estás cantando, lo que estás diciendo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque está escrito, de la abundancia ¿del qué? Del corazón, Habla la boca. habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay alabanza para Dios? ¿Hay adoración para Dios? Debe salir de tu boca. ¿Hay hipocresía? Sale por tu boca. ¿Hay falsedad, hay mentira en ti? Sale por tu boca. Así que inclina tu rostro, inclina tu servicio y dale gracias a Dios. Gloria a tu nombre. Lo hemos dicho muchas veces, Dice la lo Biblia, que soberano. cuando nosotros cantamos a Dios, cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, eso es lo que nosotros le podemos ofrendar a Dios. Gracias, mi precioso. La palabra es lo que Él nos da a nosotros. Aunque a fin de cuentas, todo es de Él, por Él y para Él. Aleluya, Señor. El respirar, el hablar, el mirar, el caminar, el despertar cada mañana, el pensar en Él, que Él sea nuestro primer pensar, nuestro primer sentir, todo proviene de Él. Gracias, Jesús. Dale gracias a Dios por ello. Porque en fin, Dale gracias a Dios por su inefable gracia, eres bueno. por su inefable misericordia, por su inefable don. Dale gracias a Dios por su presencia, porque hoy pudiste invocar su nombre, Gracias, Padre. su presencia, su palabra, sus promesas, sus pactos, sus mandamientos, estatutos, sus preceptos, sus ordenanzas. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Porque hoy pudiste contemplar la luz de un nuevo día y pudiste y puedes contemplar su hermosura, la hermosura del Creador a través de sus obras, a través de lo que Él hace cada día, Bendito desde seas, que tú despiertas, aun cuando estás durmiendo. Poderoso. Dale gracias a Dios, porque hasta aquí y hasta hoy Él te ha ayudado, Él te ha sustentado, te ha sostenido con su mano fuerte, con su brazo de poder, con su diestra de justicia. Él ha gobernado tu vida con mano fuerte, con brazo extendido. Él ha hecho lo que ha querido contigo y lo que ha querido en ti. Aun cuando en esos momentos, en esos tiempos, cuando tú sientes soledad, cuando tú sientes abandono, Él está allí, cuidando de ti, velando, mirando por ti. Jamás te ha dejado solo, jamás te ha dejado sola, jamás te ha desamparado, siempre ha visto por ti. Ha provisto tus necesidades, no conforme a ellas, sino conforme a sus riquezas en gloria, que son grandes. Gracias, amado Señor Padre. Gracias, amado Señor Hijo. Gracias, amado Señor Espíritu. Hoy estamos aquí, dispuestos, disponibles para ti, despojándonos de la naturaleza humana que pretende impedir la comunión contigo, amado Padre, a través de la preciosa sangre del Cordero y por medio de tu precioso y tierno y divino Espíritu. Señor mío, gracias, porque hoy estamos aquí con el anhelo y el deseo de que manifiestes tu presencia y seas propicio a la obra de tus manos en tu totalidad, en tu plenitud, formando, moldeando, forjando y esculpiendo
tu imagen y tu semejanza, a través, mi Señor, de tu pensar y tu sentir, que provienen de tu esencia y de tu sensibilidad espirituales que has puesto en nosotros, en cada una de tus almas, Señor. Así sea. Quiero dar un testimonio antes de iniciar, hermanos. ¿Recuerdan que hace 2 semanas? 2 semanas, ¿verdad? Ayer hizo 2 semanas. Y esto lo digo para la gloria de Dios. Yo tengo situaciones de salud físicas. Tal vez no debería decirlo, quizás sí, no lo sé, pero conforme al pensar y al sentir de Dios. Ayer platicando con una hermanita de allá de Honduras, hermana Belinda, comentaba que esta voz, en son de broma, le dije, hermana, esta voz curvilínea que escuchas, y empezó a reírse la hermana. Le dije, esta voz que tú escuchas, dice, ¿qué, hermano? Es un testimonio, ¿verdad? Le dije, sí. Dios me rescató de los vicios y a veces le digo a los jóvenes que me hacen recordar mis días de juventud con su forma de vivir, con su forma de ser, con su forma de hablar. Y les digo, mira, a mí no me digas, no me platiques. Mientras tú vas, Dios ya me trajo de allá. Si yo tengo esta voz, es por milagro de Dios. Por causa de los vicios que tuve en mi juventud, entre ellos el tabaco, me entró una infección terrible en la garganta, que hubo un tiempo que yo ya no podía hablar. En teoría yo no debería hablar, porque mis cuerdas bucales se infectaron por causa del vicio. Sin embargo, aún sin conocerlo, escucha, aún sin conocerlo, Dios me sanó. En aquel entonces yo obviamente no atribuí la sanidad a Dios, simplemente como muchos hacen hoy, que no le dan honra y gloria a Dios. Creen que porque son bien fregones, bien suertudos, es decir, tienen mucha suerte, porque le dan justificación a lo que sucede en sus vidas, tratando siempre de negar la intervención divina. Ahora que conozco al Señor, un poco de Él, entiendo y reconozco que fue Dios el que me sanó, porque Dios ya tenía un propósito para esta criatura. Y entendí y entiendo ahora que nuestra vida, está hecha de pequeños momentos, ¿cierto, hermano Elliot? Nuestra vida está hecha de pequeños momentos, de pequeñas situaciones. Pero de todas ellas, de todas y cada una de ellas, Dios siempre tiene el control. Escucha bien lo que te dije. Dios siempre tiene el control de ellos. Dice que aún antes de nacer, Él nos formó, Él nos entretejió en el vientre de nuestra madre. ¿Alguna vez, pensando en esto, Dios me habló y me dijo eso? ¿Tú piensas que te creé, que yo te hice solamente para que nacieras, crecieras, te multiplicaras y murieras? Dijo, no. Yo te hice y te formé porque yo tengo propósitos para tu vida.
Hay días en que puedo ver de una manera especial y asombrosa la mano de Dios. Padezco dos enfermedades que no les diré cuáles son, pero esas enfermedades, si yo no me cuido, me pueden llevar a la muerte, obviamente, como muchas. Hay cosas que yo no entiendo. Una de ellas, sin embargo, es una que provoca una mala coagulación, una mala cicatrización en las heridas. Quiero decirles algo. ¿Recuerdan hace 2 domingos que hablé acerca de que me amputé parte de este dedo? ¿Sí recuerdan? Hace 2 sábados me amputé un buen trozo de dedo, alrededor de 1 centímetro de dedo, de tal manera que se veía el hueso de mi dedo. Fue una tontería, les dije, una mala maniobra, una imprudencia mía, pero a fin de cuentas sucedió. Dios me habló momentos después y me puso una regañada que, como cuando un niño comete un error y se lastima después de habérsele llamado la atención, y después del consabido dolor, papá lo regaña por imprudente, por desobediente. Algo así sucedió conmigo. Una de las cosas que Dios me dijo fue: ¿por qué cada vez que yo te hablo no me obedeces? Recuerdo que ese día estaba llorando, pidiéndole perdón a Dios. Sin embargo, y a pesar de los errores que cometo, yo le llamo aquí burradas, aunque a veces le echamos la culpa a los burros, ¿cierto, hermano Elliot? Le echamos la culpa o nos comparamos con los burros en nuestras tonterías. Tal vez en lo que nos parecemos a un burro será en lo tercos. Porque los burros, las mulas, son tercos. Recordando el caso del profeta Balaam, que se le apareció el ángel del Señor, pero él era rebelde. Y dice que iba montado en su burro, y mejor el burro tuvo temor del ángel de Dios que el mismo profeta. A veces nos comparamos con burros, cuando el burro a veces nos da lecciones y nosotros somos peores que un burro. Rebeldes, tercos, desobedientes. A pesar de todo eso, Dios es bueno, Dios es fiel y Dios nos cuida. ¿Por qué les digo todo esto? En teoría, la ocasión en que me amputé estos 3 dedos por otra situación, tardé meses, casi, ¿qué? 2 años, digo, en cicatrizar, en sanar. Sin embargo, esta vez son 2 sábados y mi dedo está completo ya. Lo que ustedes ven aquí es una pequeña costrita, es una pequeña llaguita que queda. Yo le doy gracias a Dios porque veo la mano sanadora de Dios. Cómo Dios reconstruye. Le decía a una hermana, le dije, mira, es sorprendente cómo Dios nos hizo tan perfectos en la genética, que hay células. Escucha, hay células que tienen un programa. En nuestra genética celular hay un programa para cada célula. Y cada célula tiene una función específica en cada parte del cuerpo. ¿Sabían eso? Es decir, hay células que son del riñón,
y forman un riñón, reproducen un riñón, no reproducen un dedo, reproducen un riñón. Células que son las que conforman un hígado, o parte del cerebro, las neuronas, o los dedos, o las articulaciones, las muñecas, los brazos, los hombros. ¿Sí me estoy explicando? Cada célula sabe su trabajo, para que me entiendan mejor. Y le dije, mira, ¿cómo está formándose mi dedo como era antes? Está otra vez adquiriendo forma de dedo. Y me faltaba todo el pedazo. Si ustedes observan, la uña casi desapareció. Desde allí hacia abajo, mi dedo desapareció. Se veía el hueso, ¿cierto, hermano Elio? Se veía el hueso. Es más, no sé, en el momento, en el calor del evento, no sé si cortó un pedazo de dedo, de huesito, o lo rozó, no sé, pero el hueso se veía. Entonces, es impresionante la manera en que Dios actúa regenerando partes del cuerpo. Eso habla del poder sanador, del poder regenerador del Señor. Estaba leyendo respecto a aquella ocasión cuando el Señor estaba dando la palabra, estaba dando una cátedra en el templo, y dice que había allí un hombre, escucha, un hombre con la mano seca. Un hombre con la mano seca. Podemos imagínate por un momento un hombre totalmente sano de todo su cuerpo, pero con una mano seca. No sabemos si la mano, el brazo, hasta el hombro, no sabemos. Pero dice que tenía la mano seca. Recordando que hay palabras que reflejan un total, es decir, al hablar de una mano pudo estar refiriéndose a un brazo completo, ¿cierto? No lo sabemos. Los fariseos, los hipócritas que estaban allí, dice, estaban al acecho, esperando a ver si el Señor los sanaba. Escucha, para poder acusarlo. ¿Por qué? Porque era sábado, era día de reposo. Hoy hay muchos que adoran el día de reposo. Es increíble, hermano Elliot, que hay gente hoy en el pueblo de Dios que discuten y dicen que el día de reposo, el día sábado, todavía es válido. Bueno, cada quien con su tema, cada loco con su tema, decimos aquí en México. Esos están más locos que una cabra. Yerran ignorando las escrituras. Y dice que Jesús, conociendo los pensamientos de esos hombres, miró al hombre con la mano seca y le dijo, ven, colócate aquí en medio. Observe la autoridad con la cual el maestro se conducía, actuaba. Y volteó y les dijo a los hipócritas, ¿es lícito en el día de reposo dar la vida o quitarla? Nadie contestó. Entonces el Señor los miró con tristeza, con enojo, por causa de la dureza de sus corazones, dice, y le dijo al hombre, extiende tu mano. Y en ese momento el Señor lo sanó. Fíjese qué interesante, cómo hay gente, porque dice allí que los hombres lo acechaban para ver si le sanaba en día sábado. ¿Qué significa esto? Que los hipócritas sabían del poder divino, del poder sanador que Jesús tenía, y aún así no le creían
y no les importaba. ¿Se dan cuenta? Ellos sabían quién era Jesús. Y ellos fueron quienes llevaron a ese hombre, ¿para qué? Para poder desafiar, para crear una situación, desafiar a Jesús y a poder acusarle de haber sanado a alguien en el día de reposo y de esa manera poder matarle por violar el día de reposo. Porque violar el día de reposo era ¿qué? Causa de muerte. Pero Jesús les dijo, pues para que sepan que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Yo me gozo porque veo, ustedes pueden decir, bueno, ¿qué tiene de especial que te haya nacido otro pedazo de dedo? Pues, ¿qué tiene de especial? En teoría, pues con todo lo que me faltó, no debió salirme el pedazo de dedo. Segundo, el tiempo. 2 semanas. ¿Tiempo qué? Récord. Me nació medio centímetro de dedo, aunque Dios lo pudo hacer más rápido, ¿cierto? De un día a otro. Recuerdo el testimonio de un hermano hace tiempo que me dijo, hermano, si yo me amputé, no recuerdo si fue el dedo medio o el dedo índice, pero se lo amputó todo. Dijo, y mira, me nació otro dedo. Eso le sucedió cuando Dios lo llamó, recién él llegó a los pies del Señor. ¿Te acuerdas del hermano Elías? Y Dios mostró su gloria en él. Él es un hombre que se dedica a la mecánica, pero mecánica en grande, estamos hablando mecánica ya de camiones grandes. Un día tuvo un accidente, parece ser, y se amputó todo el dedo, es decir, no quedó dedo. Y Dios le hizo crecer otro dedo. Tal vez muchos no creen, ya dejaron de creer en esto. Pero yo me encuentro una situación muy interesante aquí. Cuando una persona está en su primer amor, ¿qué sucede, hermano Elliot? Es que Dios les muestra, les da una probadita del poder de Dios. De su poder. Ajá, para que pues ellos Crean. entregan su vida. Yo a veces, hablando tantito rápido de eso, yo la otra vez te comentaba que qué triste es que la gente, los hijos de Dios ahora son los más rebeldes, los más desobedientes, los más apóstatas, los más indiferentes, fríos, irreverentes ante Dios, son los que han recibido un milagro en su juventud o en el momento en que Dios los llamó. Son los más rebeldes. ¿Te acuerdas que te pregunté por qué, papá? Si Dios hubiera hecho con un milagro así, yo estaría enamorado del Señor, de lo que hizo en mi vida. Pero veo que ese tipo de gente son los más rebeldes, los que blasfeman de Dios, los que lo ofenden, lo insultan, hasta lo maldicen. No sé por qué, o sea... Dudan de... Sí, no, pero su actitud... Sí, no sé, y sí, mucha sí. gente que hizo un milagro, estuvieron un tiempo con Dios y se volvieron atrás y no quieren saber de Dios. A gente que como así normal, que llegas, le hablaste de Dios, se entregó y son fieles. No han recibido milagro, pero son gente que están allí fieles a Dios, que están enamorados sin haber recibido algo a cambio. Sí. Eso es lo que yo no entiendo, o sea, no me explico. ¿Sabes que vivir en el primer amor es seguridad y garantía de que estarás en sus bodas en aquel día?
ayer que platicaba, y esto fue porque en nuestra vida cotidiana, digo, todos tenemos una vida cotidiana. Entro aquí a casa donde habita mi hijo con su esposa, con nuestra hermana Ludín y sus hijos. Y vi que estaba hablando por teléfono con una hermana, con una vieja conocida de allá de Honduras. Por eso saludé a nuestra hermanita Belinda. No la conozco personalmente. Es más, no la conozco ni siquiera por fotografía, no sé por qué no. Bueno, X, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algún día, si Dios nos permite, nos conoceremos, hermana. En persona nos veremos cara a cara. Y le dije a mi nuera, oye, permíteme hablar, saludar a esta hermanita. Y empezamos a platicar, etcétera, etcétera. Y ella me hizo una observación respecto a una situación que ella tuvo en su garganta. Y le dije, quiero decirte algo, hermanita. Hay ocasiones que cuando Dios nos sana de alguna enfermedad o de alguna situación, como en este caso, a veces Dios nos deja, ¿qué, hermano Eliot? Un recuerdito. Un recuerdito porque Dios dice que nosotros somos muy dados a olvidar. ¿Somos qué? Muy dados a olvidar. Pues yo diría, hermano, papá, que más que olvidar, a ignorar. Voy para allá. A despreciar. Le dije, porque nosotros siempre estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo a Dios. Siempre le estamos diciendo, dame, 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 dame. No es malo, quiero decirte, pero debe ser recíproco. Una de las cosas que Dios nos demanda es gratitud. Gratitud. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace algo en nosotros, cuando Dios nos da algo, podemos nosotros tener alguna necesidad, alguna aflicción, algún problema, alguna situación, y podemos pedirle a Dios durante días, semanas, meses o años para que Él provea esa necesidad. Y cuando a Dios le place, conforme a su voluntad y a sus propósitos, Dios nos responde y nos da lo que le pedimos. Pero así como nosotros pasamos tiempo, mucho tiempo, esperando la respuesta de Dios, así en cuestión de días, después de unos días de estar testificando, etcétera, de lo que Dios hizo en nosotros, dejamos de hacerlo y poco a poco empezamos a perder ese sentimiento de gratitud a Dios y lo omitimos, lo dejamos, lo olvidamos. ¿Por qué? Porque somos siempre como los niños. Niños fluctuantes. ¿Qué pasa cuando un niño tiene un juguete nuevo? ¿Cómo anda un niño con juguete nuevo, hermanos? Sí, es la novedad, no la lo novedad. Sueltan. Ya después unos días ya lo hace. Exactamente. Lo bota y lo avienta. Sí. Y no importa que haya sido un juguete caro. Llega un momento en que el niño se aburre, se fastidia, se cansa y lo deja por allí. Nosotros así somos. Sin embargo, Dios siempre nos deja un recuerdito para que no olvidemos lo que Él hizo por nosotros. ¿Me escuchan? Por eso el Salmo dice, bendice alma mía, ¿a quién? Al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Por eso a veces es necesario que te sientes con tu familia y hagan un recuento de cosas que Dios ha hecho en cada uno de los miembros de esa familia. ¿Sabías que cuando tú haces eso, cuando te sientas con tu tribu, con tu familia, a platicar de Dios, a hablar de su palabra, cuando convierten a Dios en el centro,
en el eje, en el foco de toda conversación, de toda reunión. Dios se regocija en medio de ustedes. Dios se goza. Dios se alegra. Es bueno que de pronto te sientes y empiecen a recordar, a hacer un recuento. ¿Te acuerdas, mamá? ¿Te acuerdas, papá? ¿Te acuerdas, hermano? ¿Te acuerdas, hermana? ¿Te acuerdas, nuera? ¿Te acuerdas, suegro, suegra, yerno, nieto, abuelo? ¿Se acuerdan cuando Dios me hizo esto y esto y esto? ¿Sabías que hacer eso también es seguridad y garantía de que estarás en sus bodas en aquel día? No hay cosa mejor, y últimamente yo he estado recordando mucho cosas que Dios hizo en mi vida cuando era joven, aún antes de conocer su palabra, aún antes de saber de Él, y ahora puedo decirle: Señor, recuerdo que me pasó esto y esto y esto. Sí, ya me acordé. Ahora entiendo que fuiste tú lo hiciste, Señor, porque tú tenías un propósito para mí, porque si tú no hubieras hecho eso en ese entonces, yo no estaría aquí. Aquellos que dicen que Dios sepultó nuestros pecados en lo profundo de la mar y no vuelve a hacer memoria de ellos, también dice la Escritura que cuando nosotros somos rebeldes, contumaces y rebeldes, dice, cuando somos ¿qué? Contumaces y rebeldes, tercos, obstinados, aferrados a nuestros pecados, dice que Él trae a memoria todas nuestras faltas anteriores. Escucha, hay promesas que Dios ha hecho a sus almas, a sus criaturas, a sus hijos. Y esa promesa de que jamás, dice, yo sepulto, los echo tras mis espaldas tus pecados, no haré memoria de ellos. Hay una condición: si tú vives ¿qué? En santidad. Él no hará memoria de tus pecados que te perdonó. Pero si tú vives reincidiendo en esos viejos vicios y en esos viejos pecados, el Señor te los trae a memoria, dice la Escritura. Los trae a memoria, dice, y te juzga conforme a ellos. Aunque usted no lo crea. Ahí está en la Escritura. Entonces, es bueno de pronto recordar: Señor, yo recuerdo que me perdonaste esto. Gracias, Señor. Recuerdo cuando andaba así y así y así, Señor. Yo cuando oro le digo: Señor, yo sin ti nada soy. Separado de ti nada puedo hacer. ¿Me explico? Y le digo: Señor, tú sin mí, tú sin nosotros sigues siendo Dios. Siempre serás Dios. Pero nosotros sin ti, yo sin ti nada soy. Señor, aquí estoy. Yo solo no puedo, te necesito. Cuando nosotros reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida, cuando nosotros recordamos de dónde Dios nos sacó, acuérdate, dice el Salmo, acuérdate de dónde te sacó. No te olvides que Él te sanó. No te olvides que Él te salvó. No te olvides que Él te dio fuerzas nuevas para levantar el vuelo como las águilas. No te olvides que Él sació de bien tu boca. No te olvides que Él te coronó y te corona de favores y de misericordias. El problema con nosotros, hermano Elliot, es eso, que poco a poco dejamos de agradecer a Dios
y poco a poco empezamos a perder de vista eso, empezamos a olvidar. Y le dije a esta hermana, Dios nos deja recuerditos. Y hay varias razones por las cuales Dios nos deja esos recuerditos. Entre ellas es para que siempre seamos agradecidos. Siempre estemos agradeciendo a Dios por lo que Él hace por nosotros. Y segundo, para que no olvidemos de dónde nos sacó. Y tercero, uno, por no decir que es el más importante, ¿cuál es, hermano Helio? Estar a sus pies. Para tenernos a sus pies. Un día nos preguntó él, a ustedes, nos dijo, ¿les gusta la mala vida? Hubo un tiempo en que estábamos tan renuentes, tan rebeldes, tan tercos, tan obstinados, aferrados a nuestros viejos vicios, a nuestros viejos hábitos. Dios nos quitaba harapos viejos y viles, sucios, y durante un tiempo caminábamos vestidos con sus vestiduras blancas. De pronto, nuestra naturaleza humana nos conducía y nos llevaba a volver a quitarnos las vestiduras del Señor. ¿Escucha? Y volver a ponernos esos harapos viles, sucios y apestosos que antes traíamos. Él nos quitaba vendas y después de un tiempo nosotros nos volvíamos a poner las mismas vendas. Es decir, nosotros somos dados e inclinados al mal, dice la Escritura. Y dijo, a ustedes les gusta la mala vida. A ustedes les gusta que los esté arreando. Y para quienes no saben qué es arrear, aquí en México se le llama arriero, por ejemplo, a un campesino. Un arriero es el hombre que trabaja el campo o que pastorea animales, ya sean ovejas, vacas, bueyes, o cualquier otro animal, los pastorea. Podría ser sinónimo un arriero de un pastor. Aquí en México se les conoce como arrieros. Llevan una reata, o sea, un pedazo de cable, con el cual, un palo, van golpeando a los animales cuando los animales se detienen y ya no quieren caminar. A veces esos arrieros llevan una vara larga. Aquí en México hay una planta que se llama maguey, que tiene unas agujas que le llaman púas. Esas púas se cortan de la penca del maguey y se incrustan en una vara larga, y cuando el animal no quiere caminar, el arriero con esa vara larga pica acá en las ancas, en el trasero del animal, para que el animal siga caminando. Porque el animal a veces es terco, es obstinado, es rebelde. No quiere seguir caminando, no quiere seguir arando, no quiere integrarse al rebaño. Y Dios nos dijo, a ustedes les gusta la mala vida, les gusta que yo los arríe. Les gusta que yo los arríe, nos dijo el Señor. Y ciertamente, a veces Dios, conociendo nuestro carácter, conociendo nuestra naturaleza, sabe que necesitamos que Él nos arríe. Y esa es una forma de mantenernos allí, a sus pies. Porque basta que nos sintamos sanos, basta que nos sintamos cómodos, tranquilos. Basta con que estemos prósperos, como muchos que van
por la vida, muchos hijos de Dios que van por la vida solamente buscando lo material, solamente buscando los afanes de este mundo, solamente buscando algo de Dios, pero no buscando a Dios. ¿Me explico? Y a Dios no le interesa, por decirlo de esta forma, no le interesa si tú tienes necesidades o no. Lo que a Él le interesa es que tú lo busques a Él. Porque cuando tú lo buscas a Él, Él suple tus necesidades. Mencioné en alguna ocasión que hay muchos ministros, hay muchos líderes, hay muchos pastores o gente que le sirve a Dios, escucha, que están tan afanados por hacer la obra del Señor, que han olvidado al Señor de la obra. Muchos hijos de Dios viven en la actualidad buscando, afanados, buscando la sanidad, buscando la prosperidad, buscando los afanes, buscando dinero, buscando casa, terrenos. Hace unos días Dios me recordó una palabra, porque pensaba yo precisamente en esa herejía de la prosperidad. ¿Cómo la gente hoy, le dije, Señor, cómo tus hijos viven hoy más afanados por buscar tus beneficios que buscarte a ti? Y me recordó una palabra, me dijo, cuando Él le habló al pueblo, a los sacerdotes, y les dijo, ¿acaso quieren poseer toda la tierra? ¿Acaso viven para poseer toda la tierra? Misericordia quiero, no sacrificio, decía el Señor. Hay gente que hoy vive pensando, anhelando, deseando, buscando todo lo que es de esta tierra. Los ministros de la prosperidad que se están, como decimos aquí en México, pudriendo en dinero, oye bien, porque esa gente que vive del que llaman ellos el evangelio de la prosperidad, su única finalidad es la riqueza. Ellos no les sirven a Dios, no les sirven a Cristo, les sirven al mamón. Y por si no sabes qué es el mamón, en el griego el mamón le llaman al Dios de las riquezas. Al mamón. Pero Dios no quiere eso. Por eso a veces nos manda aflicciones, permite las enfermedades en sus hijos para mostrar su poder. Dios a veces nos lleva al extremo, nos lleva al barranco, al precipicio de la soledad, de la angustia, de la desesperación, de la aflicción, para mostrar después Él su gloria. Pero a veces Dios nos deja recuerdos, porque Dios quiere tenernos allí a sus pies. Y el que tú estés a sus pies, aunque sea por el interés, y escucha bien esto, Dios sabe y Dios nos conoce. Dios sabe cuando nuestro corazón es sincero. Dios sabe cuando nuestro corazón es honesto. Dios sabe cuando nosotros somos honestos, fieles, obedientes. Por eso es importante que tú le ruegues a Dios, le digas, Señor, hazme obediente, hazme fiel a ti. Hazme manso y humilde de corazón, de alma, de espíritu, así como tú eres. No pidas ser como el hermano ni como el pastor, pide ser como Cristo es. Pide que Él te forme, te moldee, te esculpa. ¿Escuchas? Te forje, así como Él. Él es el modelo, Él es el ejemplo a seguir y a imitar, no tu pastor,
no tu líder, no tu liderzuelo, que puede estar igual o peor que tú. Cuando tú hagas eso, tú le estarás ofreciendo a Dios seguridad y garantía de que estarás en sus bodas en aquel día. Y el estar a sus pies es eso. ¿Sabe cuántas veces nosotros de pronto empieza a entrar como que el Una ocasión Dios le habló a su pueblo y le dijo que una de las faltas, uno de los pecados más graves que el pueblo cometía contra él fue el aburrimiento, fue el fastidio. Hubo un tiempo en que el pueblo, cansado de hacer sacrificios a Dios, cansado, fastidiado y aburrido, ya estaban hartos de Dios. Ellos solo buscaban los beneficios, buscaban la riqueza, buscaban la prosperidad, buscaban la comodidad, buscaban la salud, buscaban hacer oídos sordos, que ya Dios no les hablara, que ya Dios no les dijera nada, porque dice la Escritura que Dios, por causa de los pecados de su pueblo, enviaba a sus profetas desde temprano y sin cesar. Pero dice: mi pueblo no me conoce, mi pueblo no tiene temor de mí, mi pueblo mata, mi pueblo golpea a mis profetas, porque no quieren escuchar de mí, como sucede hoy en día, que el pueblo de Dios no quiere escuchar a Dios. Dicen que alaban a Dios, dicen que honran a Dios, dicen que aman a Dios, pero adoran a sus dioses ajenos. En estos días que ya vienen Navidades, fin de año, vemos cómo los templos supuestamente evangélicos, las casas de los hermanitos, empiezan a aparecer con lucecitas, con adornos navideños, con ídolos, Sancho Claus, con renos, con esferitas, con estrellitas. Vemos cómo los templos los llenan con árboles navideños. Adoran a Dios, pero también adoran a la imagen del celo. Y algún día explicaremos esto. Por eso el pueblo llegó un momento en que le dijo a Dios, y hablaron entre ellos y dijeron: ¡oh, qué fastidio es esto! Y eso fue algo que el pueblo decía: ¡qué fastidio es esto! ¡Qué fastidio es que cada semana! ¡Qué fastidio es que cada vez tenemos que venir y hacer sacrificios! ¡Qué fastidio es esto! Y muchos creyentes hoy dicen lo mismo: ¡ay, qué fastidio! ¡Ay, otra vez! Siempre lo mismo. ¡Ay, siempre la reunión! ¡Ay, siempre los miércoles, los lunes, los domingos, los sábados! Ir a la reunión de jóvenes, hay que ir a la reunión de damas, hay que ir a la reunión. ¡Ay, qué fastidio es esto! ¿Cuántos de ustedes tal vez no lo hayan dicho, pero lo han pensado? Tal vez no lo pensaron ni lo han dicho, pero lo han sentido. Por eso es que el vivir en el primer amor, escucha, el vivir en el primer amor es seguridad y garantía de que estarás en sus bodas en aquel día. Pero si vamos más allá, conforme a la perspectiva de Dios, no solamente el primer amor, sino que tú vivas siempre anhelando que Dios aumente el fuego de su presencia en tu vida, para que ya no solo sea un fuego, sino que sea un fuego consumidor, porque Dios, dice la Escritura, es fuego consumidor. Señor, aumenta en mí,
aumenta en mí tu fuego. Señor, aumenta en mí tu fuego. Dile a Dios, aumenta en mí tu fuego. Espero que la hermanita haya entendido esto del por qué a veces nos quedan como secuelas de una enfermedad que hubo. Y hay gente que no entiende esto, pero principalmente los que se dicen hermanitos, le dije, los creyentes dicen, oye, pues no que Dios te sanó, pues no que Dios hizo un milagro en ti, no que Dios ya te había sanado. Entonces, ¿qué pasó? Y decimos, sí, Dios me sanó, pero esto que Él me dejó es un recuerdito para tenerme a sus pies, porque Dios conoce cómo soy. Y si tú no lo has notado, si tú tienes secuelas de una enfermedad de la cual Dios ya te sanó, no dudes de su poder. La razón es sencilla y es simple. Dios te dejó ese recuerdito para tenerte a sus pies, porque Él sabe que en cualquier momento tú pierdes la gratitud, abandonas la gratitud y vuelves a tu vida tibia en la que vivías antes. Por eso hay muchos tibios en el pueblo de Dios, por la falta de gratitud, porque han olvidado de dónde Dios los sacó. Por eso muchos vuelven a los viejos caminos, aún a pesar de haber recibido milagros de parte de Dios. Aún a pesar de que Dios hizo cosas grandes, tremendas en ellos. He escuchado, he sabido de personas en las cuales Dios hizo aún resurrecciones, que después de un tiempo esas personas andan alejadas de Dios. Y tú te puedes preguntar, ¿y cómo es posible eso? A eso me refiero. Que cuando olvidamos de dónde Dios nos sacó, pronto le perdemos la gratitud a Dios. Cuando tú olvidas de dónde Dios te sacó, olvidas la gratitud. Esa es la razón. He conocido personas, una hermana, que Dios sanó a su hija, le hizo unos riñones nuevos. Y después de un tiempo la hermana empezó a alejarse de Dios. Otro hermano, que Dios resucitó a su hija, la resucitó, escucha bien. Y después de un tiempo, el hermano se empezó a alejar de Dios. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos hecho eso? Dime. Que Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas en nosotros, y después de un tiempo, cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución por causa de su palabra, empezamos a alejarnos de Dios. La gratitud es seguridad y garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día. No lo olvides. Hoy, esto más que una enseñanza, es una reflexión. Es una reflexión. Habrá muchos entre ustedes que digan, es que si Dios te sana, ¿Dios qué? Te sana. No es lógico lo que tú dices, hermano. A mí Dios me sanó de esto, de aquello, y jamás he vuelto a tener problemas. Sí. Pero recuerda que Dios tiene propósitos diferentes para cada una de sus criaturas. Yo pienso que a veces la enfermedad,
la situación física por la cual Dios nos llama a veces. Tal vez unos digan, no, pues Dios me sanó de esta enfermedad y no he vuelto a tener problemas nunca. Y es gente a lo mejor renuente o que tibia. Están aquí con Dios y con el diablo. Y a veces uno piensa que ya Dios nos sanó, ya te sanó para siempre. Pero llega un momento en nuestra vida que Dios nos lo vuelva a recordar. Sí. Así pueda pasar el resto de nuestra vida y en los últimos semanas o añitos que Dios nos debe de vida, por alguna circunstancia, porque Dios nos deja que hagamos lo que queramos, no porque no le importe, sino porque dentro de su misericordia o dentro de su parte de su disciplina, Él, digámoslo así, espera, porque Él no espera nada. Como los hijos, cuando el papá le llama la atención al hijo, la primera vez, hijo, esto, y te deja, esperando a que tú por lógica, sabes que está mal, no lo hagas, no lo haces, antes de que la corrección venga. Y así somos a veces. Entonces nos deja, no sé, hacemos, subimos, bajamos, solo, pero cuando Dios dice, yo ya te di chance de que te arrepentías, de que te portaras bien, y no lo hiciste, pues ahora vas a la corrección y nos recuerda lo mismo. De pronto caemos en esa enfermedad o algo peor. Quiero platicarles, recordando esto que me dices, me viene a mi mente el testimonio de un hombre, que ya lo platiqué en alguna ocasión. Ese hombre le hablaban de Cristo, le hablaron infinidad de veces. Él era guadalupano, era católico, decimos aquí, de hueso colorado. Él decía, para mí, mis santitos, mi virgencita, a mí no me hablen de su religión. Un día le entró una infección en su pie, le entró gangrena, es decir, su pie se le pudrió. Empezó a hincharse de tal manera que ya no tenía forma de pie, era una bola, empezó a reventar entre los dedos. Pero ¿sabe? Era una peste tremenda. Tenía gusanos, le salían, diario le tenían que limpiar los gusanos al hombre. Él dijo, no me cortan mi pie, si me muero, pero completo. Un día su tía, que se congregaba con nosotros, le insistió y le habló del Señor. El hombre estaba tan desesperado que dijo, está bien. Recuerdo que fuimos, aceptó él que fuéramos a orar por él. Fuimos a orar y después del mensaje que el pastor principal dio allí, el hombre se arrepintió de sus pecados, aceptó que oráramos por él, abrió su corazón a Dios, o más bien el Señor le abrió el corazón. Oramos por él. Recuerdo que Dios me dijo, pon tu mano sobre su pie. Lo puse y era una sensación terrible, créanme. Bueno, para no entrar en más detalles, esa misma semana ese hombre sanó. Fue un milagro casi instantáneo. Recuerdo que él fue al lugar donde nos reuníamos a agradecer a Dios por el milagro. Estuvo un tiempo yendo con nosotros, agradecido con Dios por el milagro que Dios hizo en él. Pero dijo, tengo que irme a mi tierra, ya me voy, es tiempo de irme a mi pueblo para testificar lo que Dios hizo en mí. Se fue a un lugar de aquí de México llamado Puebla. Pasó un año y de pronto la tía que seguía congregándose con nosotros nos dijo, hermanos, lamento decirles que mi sobrino fulanito ya murió. ¿Cómo? Sí, acaba de morir. ¿Pero por qué? Porque le entró gangrena en el otro pie. Se le entró cáncer, se le pudrió el otro pie. Y aquí ya no hubo remedio. ¿Pero qué pasó, hermana? Le dijimos. Dice, lo que pasa, hermanos, es que mi sobrino, después de que se fue de aquí de México, se fue para allá. Lo primero que hizo antes de irse, y fíjense, y no sabíamos, por eso les decimos que hay mucha gente malagradecida, ingrata con Dios. Déjese que si hay gratitud hacia nosotros, hacia Dios.
Dice, antes de irse, se fue a la Basílica de Guadalupe, aquí en México, a darle gracias a la Virgen porque lo sanó la Virgen, dijo. Y se fue, y allá a todos les dijo que la Virgen de Guadalupe lo sanó. Pasó un año, estuvo sano, tranquilo, normal. Al año le entró otra vez esa infección. Y ahí ya no hubo remedio, el hombre murió en cuestión de días, así mire. ¿Sabes? Dios no puede ser burlado. ¿Dios qué? No puede ser burlado, hermano Elio. A veces nos gusta que nos arríen, sí, no a veces. A nosotros nos gusta que nos arríen. A la vez no nos gusta que nos arríen, pero el Señor nos tiene que arrear para que jalemos. Hay mucha gente ingrata y malagradecida. Y para nosotros, al menos para estos servidores aquí, Dios nos ha dejado recuerditos. Él lo llama, ¿qué? Recuerditos. ¿No le dice así el Señor? Ahí les dejaré un recuerdito para que no se olviden lo que hice por ustedes. Y créanme, es la manera como Dios nos tiene que a sus pies. Porque tenernos Él a sus pies es seguridad y garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día. Hay mucha gente que tiene vicios, todos tenemos vicios, que no se quieren despojar de ellos. Conozco gentes que son rebeldes, rezongones, gritones. Muchas veces incurrimos en ello, pero una cosa es que tú incurras o caigas en un tipos de actitudes así, o que para ti ya sea un vicio, y que a pesar de que Dios les habla, a pesar de que Dios trata con ellos, ellos persisten en lo mismo. ¿Sí me estoy explicando? Por eso es que el Señor nos deja recuerditos para tenernos ¿qué? A sus pies. Si lo crees, qué bueno, gloria a Dios, entendiste por qué tú estás así. Porque Dios te quiere siempre a sus pies. Y si no lo creíste, bueno, no esperes que te pase lo que a este hombre. Pasó un año. Un año. Él le prometió a Dios testificar de lo que Dios hizo en él. Pero en vez no solo de no testificar, sino de atribuirle el milagro a un ídolo, a los demonios, eso fue para Dios imperdonable. Así que analiza tu propia vida y mira en qué condición estás delante del Señor. Mira en qué condición estás delante del Señor. Y si tu líder te dijo que ya Dios sepultó, que ya Dios te sanó, que si estás enfermo o sigues enfermo o enferma, es porque estás mal delante de Dios, bueno, analiza nada más lo que escuchaste hoy, para que entiendas el por qué a veces son ciertas cosas que suceden en nuestra vida y por qué Dios hace algunas de esas cosas y cómo las hace. Hermano Elliot. Padre del cielo, de la tierra, y todo lo que en ella habita, mi Señor. Gracias, Señor, por tu grandeza y tu inefable gracia. Porque siempre es bueno recordar lo maravilloso que es, Padre. Que a todo el ser humano, Señor, tú siempre les pones situaciones para que nunca olvidemos de dónde nos sacas. Y aún a los que no son tus hijos, Señor, los pones en aflicción, bendito Padre, para que alcen sus ojos al Creador y se arrepientan de sus malos caminos, Padre.
Al final, bendito Dios, tú siempre nos juzgas por conciencia o por medio de ti, mi Señor, como hijos tuyos, para que nunca nos olvidemos de dónde nos sacas, bendito Padre, o de dónde nos quieres sacar, porque a los que no son tus hijos, ¿de dónde los quieres tú sacar, bendito Padre? Pero al final, mi Señor, tú no olvidas, mi Padre. Y qué triste es cuando nos damos cuenta de eso, mi Señor, y nuestra rebeldía sigue continua en nuestras vidas, bendito Padre. Llega el momento en que tú decides ya dejarnos, bendito Padre, a perdición. Pero realmente cuando tú quieres salvar a tus hijos, a las almas, bendito Padre, tú estás allí, mi Señor, digámoslo así, insistiendo. Que no es insistir, Señor, simplemente tú abres ojos y cierras a quien tú quieras hacerlo, bendito Padre, porque el destino, Señor, y la predestinación ya está desde antes de la fundación del mundo, Padre. Solamente que tú en cierto tiempo, en cierto momento, tú haces manifiesto esa predestinación, Señor eterno, y esa confirmación y confinación para tu reino, para las tinieblas, Padre. Hoy, Señor, queremos siempre recordar, bendito Padre, para los que hemos pasado por lucha y prueba, para los que hemos pasado por cosas difíciles, que nunca nos olvidemos de quién es nuestro Creador, bendito Dios. Eres tú, mi Cristo Jesús, y que el camino de un hijo tuyo no es fácil, Señor. Para llegar a ti es necesario sufrir, bendito Padre, y no solamente en cuerpo, en carne, sino en espíritu, Señor eterno, porque está escrito, es necesario sufrir para llegar a ti, mi Padre. El camino no es fácil, no, con tu caminar a la muerte, Padre, no fue fácil, fue difícil, pero todo fue por amor, mi Señor, a este mundo pecador, estas almas que no valoran el sacrificio y tu muerte en esa cruz, bendito Padre. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, los gobierne. Y recuerden, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que testifican de Él. Paz.